pucha pantalla no se queda que edita. ¿No hay unos clavos virtuales ahí que puedas poner? ¿No hay unos clavos virtuales? A mí me suena que fue el rojo. Lo vi que se metió en una alcantarilla. Voy. Va de nuevo.
Sí, ese era, ese era. Sí. Listo, listo. Gracias, Eduardo, compañero de innovación. Agradecerle profundamente esta oportunidad de compartir con ustedes. Quisiera agradecer esta posibilidad también y bueno, yo básicamente tengo preparada una presentación para contarles un poquito de mí. Yo tengo 18 años de experiencia trabajando en empresas multinacionales y públicas, principalmente con gente de alta tecnología. Eh, yo tengo un máster en psicología de los grupos y un posgrado en competencias gerenciales. He trabajado, soy certificado en IQI 2.0 y soy Train the Trainers. Esta es una certificación muy importante sobre el tema de inteligencia emocional, reconocida a nivel mundial como una metodología basada en ciencia y en evidencia científica para poder medir y desarrollar la inteligencia emocional. Básicamente, esos son como mis atestados: líder de la comprensión en Harvard, con la gente de Harvard Project Zero, y hace poco con Grupo Babel Agile Certified, que fue toda una experiencia en términos de complejidad para una persona que no soy ingeniero. Tengo que aclarar aquí, y esto es parte del asunto, que no tengo conocimientos profundos en algoritmos y en programación. Soy lo que llamarían un usuario, un fiebre total del tema de la tecnología. Básicamente, ¿por qué el tema de la tecnología me ha abarcado tanto tiempo o me ha abarcado de una manera tan especial? En mi tesis en bachillerato de psicología fue sobre si era posible que la tecnología nos ayudara a hacer terapia vía online. Esa fue mi tesis. Tuve que comprobar si era posible en 1996, una cosa así. No vayan sacando números de mi edad, por favor. Si era posible dar terapia vía internet online, con el internet de aquel tiempo, ¿verdad? Y tenía que comprobarlo a nivel teórico, a nivel científico, si era posible. Entonces, desde ahí terminé trabajando en una empresa de tecnología. Mi primer trabajo fue ser mensajero de una empresa de tecnología y a partir de ahí desarrollé en esa misma empresa un programa de capacitación también vía CDs de autoestudio. Sí, en ese tiempo los CDs eran, habían CDs capaces de tener cursos dentro del CD y entonces, digámoslo así, yo fui el que estudié todo el proceso de los CDs, si era posible que capacitaran personas en Word, Excel, Windows, etcétera. Y esa fue mi primera experiencia, aparte de lidiar con ingenieros de software, porque fui como subgerente de recursos humanos de esa empresa. Ven ahí a Ignacio Trejo, supongo que algunos lo conocen, no sé si lo conocen, pero él es el fundador de la Universidad Senfotec y ahí él, conociéndolo, cambió mi vida porque prácticamente me pidió que desarrollara un programa de inteligencia emocional y trabajo en equipo. Eso fue en 1999, casi recién graduado, para ingenieros de la universidad, que en ese tiempo era un diplomado. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, desarrollé ese programa de inteligencia emocional para estos ingenieros y invariablemente o sin ninguna posibilidad de quitarme el tiro, me empecé a convertir en una persona que empezó a conocer desde el fondo o más que todo el cerebro del ingeniero en su realidad, que no es que hay un cerebro de ingenieros y otro de psicólogos y otro no, el cerebro es el mismo para todos. Lo que pasa es que se especializa evidentemente en las áreas científicas y lógico-matemáticas y tienen una serie de habilidades. Esta universidad, Senfotec, pues fue totalmente pionera y desarrolló todo un proceso
impresionante de cambio sobre el tema educativo y desarrolló proyectos donde los muchachos tenían que aprender estándares de proyectos, administración de proyectos, y dentro de esos estándares eran cómo lograr desarrollar un producto en un tiempo determinado, en 4 meses, y desarrollarlo sin que se mataran, ¿no? O sea, sin que fuera una situación donde las relaciones humanas terminaran en algo terrible. Entonces, estos son mis maestros, don Ignacio Tejos, don Daniel Goleman, que fue el que me inspiró con su libro Inteligencia Emocional en la Empresa a desarrollar esto. Sigmund Freud con el tema psicoanálisis. Yo tengo una formación básica en el tema clínico, y obviamente mi papá, que me ayudó un montón para desarrollar. Entonces uno se conoce más que todo por sus maestros, no tanto por sus títulos. Entonces lo quise poner. Ahora tengo nuevos maestros como don Eduardo y otros maestros que me están enseñando cosas, y que como él dice, que se prestó para este experimento que me parece increíble. Entonces, estoy aquí pues a tratar de compartir un poco esa experiencia, 18 años lidiando con ingenieros de software, y evidentemente sufriendo o siendo parte de todo un cambio que no es reciente, que es todo el tema de la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial tiene muchos años de existir, y obviamente ustedes saben más de eso que yo. Entonces yo no voy a hablar mucho de inteligencia artificial, solamente para hacer una conexión. Inteligencia artificial en realidad es un área más de la tecnología, como el Big Data, como el tema de Internet de las cosas, que se asocia con lo que llaman la revolución 4.0, ¿no? Con lo que llaman la innovación o el nuevo cambio que tenemos que desarrollar. Pero realmente hace un tiempo para acá ya mi teléfono me reconoce, sabe quién soy, ahora con el tema de la huella digital primero, y después ahora con mi cara. Ya mi teléfono sabe quién soy. Bueno, entonces ya la inteligencia artificial es algo que nos atraviesa, pero es un producto, ¿no? Es un producto que se debe programar y se debe desarrollar. Entonces, voy a expresarme un ratito, y después ustedes, por favor, no sé si se quieren presentar, los que están actualmente. Van a oír unos gritos, disculpen ustedes, pero tengo un bebé de 2 años. Espero que no se inquiete mucho. Pero si se quieren presentar con el nombre y dónde trabajan, sería interesante para escucharlos y también ver qué tanto se puede interactuar acá. No sé quién quiere empezar. Saludos, ¿sí me escuchan? Sí, te escucho muy bien. Sí, me presento, me llamo Joseph, estoy en proceso de entrar a First Factory, y de hecho esta charla me interesa bastante porque ambos, realidad virtual y inteligencia artificial, son ramas del cual quiero especializar bastante. Yo soy principalmente web, pero sí estas Bien, son 2 ramas que quiero especializarme, entonces me interesa mucho esta charla. muy bien. Excelente. Muchas gracias. ¿Quién más? Pues, Buenas, ¿me Buenas. escuchas? Sí, le Bueno, escucho. yo soy Belén Gamboa, estoy estudiando computación en la UCR, es mi primer año y pues Eduardo me invitó, entonces aquí voy a estar escuchando. Mucho Listo. gusto. Gusto. Muy bien. pues mi nombre es Joel, soy de México, también Eduardo me invitó y pues ahí somos Bien. compañeros de algunas comunidades. Ok, muy bien. Hola, hola, ¿me escuchan ahora sí? Sí, lo escucho. Claro. Me estaba funcionando. Bueno, mucho gusto, yo soy Brian Mora, trabajo en Edify Software Consulting y además hace poquito fundé una empresa de turismo virtual que de hecho usamos WebVR bastante, que se llama Inmerso, y pues este tema de inteligencia artificial y de hecho inteligencia emocional para ingenieros es un tema que me apasiona muchísimo y sé lo importante que es en realidad para nuestra profesión. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por participar.
Bueno, para agilizar esto, saludos a todos. Mi nombre es Víctor Ariel Valentino Núñez. Y bueno, actualmente sí, a mí sí me gusta el código y todo ese tipo de cosas. Actualmente estoy inmerso en lo que es más de Kotlin. El año pasado estuve más inmerso en lo que es realidad aumentada. Y en realidad trabajo en lo propio, en proyectos ahí propios. Y tengo un programa afiliados a Udemy, en donde vendo cursos de Udemy. Y muchísimas gracias por estar compartiendo aquí con todo el mundo y por la invitación. Gracias a usted por participar. Muy bien. Muy buenas tardes. Mi nombre es Buenas tardes. Alexander Campbell, soy el gerente general de Pearson Costa Rica. Somos una empresa con un poco más de 5 años en Costa Rica, especializada en la parte de desarrollo de software, particularmente lo que tiene que ver con productividad y automatización de negocios. Y como dato curioso, también soy ex pupilo del estimado Ignacio Trejos, allá trabajando para Senfotec, incluso antes de que fuera Senfotec, cuando tenía una alianza con La Latina, si no me falla la memoria de esos tiempos. Así que un placer. Un placer. Qué bueno cuando uno comparte maestros. Qué bueno. Muy bien. ¿Alguien más? Muchas gracias por estar acá. Hola, hola a todos. Por acá les habla José Jiménez. Yo soy el líder de innovación de Accenture en Costa Rica y desde mi posición lo que hago es liderar equipos que hacen principalmente soluciones de software alrededor de ciertas de las tecnologías que mencionabas anteriormente, como inteligencia artificial, blockchain y otras. Y pues igualmente muy interesado en el tema y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Excelente, gracias por participar. Muy bien. Bien, no sé si falta alguien. ¿Estamos bien? ¿Falta alguien? Buenas. Buenas. Yo estaba esperando para el final, es que mi compu está muy pegada bien. Un No se placer preocupe. estar aquí. Sí, estaba muy emocionado desde que me invitaron. Mi nombre es Alejandro, soy estudiante y también intento ayudar en lo que pueda con trabajillos y cosas así. También estoy en el trabajo de Inmerso, que hace poco mi compañero Brian había mencionado junto con Joseph. Y eso es lo que me dedico ahora con el trabajo Inmerso, es sobre muy cercano a esto, VR, y súper emocionado con lo que nos aprendamos hoy. Muy bien. Excelente, muchas gracias. Entonces, bueno, estamos entonces. ¿Falta alguien? ¿No falta nadie? Vamos, entonces. Estamos bien. Ok, muy bien. Bueno, entonces, como les decía, lo que les voy a compartir, lo que ocurrió, parte también de la motivación de hacer esto es que, bueno, a mí el tema de tecnología entonces me ha atravesado toda la vida, pero pasó que cuando íbamos desarrollando estas habilidades de inteligencia emocional en los ingenieros de Senfotec, en los estudiantes de ingeniería, me pasó que empecé me empezaron a preguntar, ¿verdad? Si la aplicación que ellos hacían, ¿verdad? O el producto, porque tenía que ser un producto viable, mínimo producto viable en 4 meses, son 4 proyectos. Todos los equipos empezaron a preguntarme si ellos creían que la aplicación era friendly, tenía una interacción humano-computador, digamos, computadora o software humano adecuada, o si yo sentía que cumplía con el objetivo, ¿no? Y entonces fui parte precisamente durante 10 años de un intercambio, inclusive conforme iba mejorando la tecnología, y me fui como sin querer, empecé a ver el software de una manera diferente. Hay un libro muy especial que es muy viejito, que se llama Presos de la Tecnología, de David Cooper, que habla precisamente de todo lo que hoy está de moda, que es el design thinking, ¿no? Y ahí explica claramente por qué o qué características debería tener un software para que fuera realmente utilizado por la gente, porque él en ese tiempo había denunciado que había un grupo muy importante de personas en el mundo que todavía no utilizaban la tecnología.
y que no la utilizaban bien. De hecho, yo creo que todavía en este momento el cambio tecnológico ha sido tan rápido que el cambio humano o la capacidad humana para adaptarse a este mundo tecnológico no ha ido a la misma velocidad, principalmente en los países menos desarrollados tecnológicamente hablando. Entonces, voy a tratar de explicar un poco y compartir anécdotas, experiencia más que todo, del por qué yo creo o por qué me parece importante que un ingeniero tiene que saber mucho del ser humano, tiene que saber mucho de inteligencia emocional, porque si no, de qué forma va a ser que sus productos tengan realmente éxito, ¿verdad? ¿Cómo va a ser para que se logren implementar si no construye productos que realmente cumplan con los objetivos humanos, que los objetivos humanos ahora los vamos a revisar? ¿Cuál es el problema que estamos enfrentando? Bueno, el problema que estamos enfrentando es que ahora las mismos Netflix, y hay varios documentales de Netflix súper fuertes y súper interesantes. No solo del Social Dilemma, hay otros que hablan de cómo tenemos que tener un cuidado muy grande a la hora de desarrollar tecnología. O sea, porque en este caso, como yo le explicaba a los estudiantes y lo explico todo el tiempo, el tener la capacidad de programar es un poder, ¿verdad? Y ese poder puede ser utilizado de manera, como siempre ha pasado en la historia de la humanidad, de una manera adecuada, responsable socialmente o irresponsablemente, ¿verdad? Entonces, esto es el problema serio es que el acudir a los valores de las personas o decir es que faltan valores o no tenemos valores como sociedad, es una explicación muy simple y muy inadecuada hoy en día, aunque sea certera, puesto que no está basada precisamente en los nuevos descubrimientos científicos, neurocientíficos, que ahora es posible visualizar. Una cosa que les iba a decir es que me pueden interrumpir cuando quieran, ¿eh? Si alguien tiene alguna pregunta, estamos en un experimento que yo diría muy interesante, que es primera vez para mí, pero me siento como en un aula. Entonces, si alguien quiere interrumpirme o decir algo, puede hacerlo en cualquier momento para hacerlo dinámico, interactivo, como si estuviéramos en un aula. Entonces, porque esa es precisamente la idea de hacer esto, ¿no? Que podamos hacer hacer un algo. icono de levantar la mano. Sí, falta un icono de adelantar, eso es una buena observación, muy buena observación, pero me pueden interrumpir cuando lo deseen. Entonces, esto de Cambridge Analytica, lo del tema de cómo se están utilizando las redes sociales, es súper importante hacer una reflexión profunda en las empresas, principalmente que se dedican a esto, de cómo podemos hacer software con responsabilidad social para que de alguna forma tenga sostenibilidad en el tiempo, porque mi visión en 46 años de edad y un tanto de 25, 18 años de experiencia es que los proyectos que llegan a ser sustentables son aquellos que tienen una responsabilidad social, cumplen con la sociedad de alguna u otra manera. Pero sí estamos enfrentados en una situación donde lo humano se cruza con lo tecnológico, porque el poder que da la tecnología en este momento ha crecido en los últimos 10 años de una manera increíble. Ninguna posibilidad ni de imaginarnos lo que estaba pasando. Fíjense ustedes lo que es la historia de la cámara fotográfica, que es una cosa increíble, ¿verdad? Algo que a mí me llamó mucho la atención siempre de las cámaras y que decía en este librito de Presos de la Tecnología, David Coopers es el creador de Visual Basic de Microsoft. Entonces creó un libro sobre el tema de diseño basado en personas. Entonces, resulta que esto de la cámara es muy interesante porque la línea del tiempo pasamos de una cuestión totalmente muy tradicional
pero muy efectiva. Digamos, esta cámara que ven aquí, si usted así apretaba el botón, prácticamente encendía o tomaba una foto literal. O sea, cuando llegaron las cámaras digitales, usted tomaba la foto y tenía la instantánea, o sea, el momento exacto. Pero cuando llegaron las cámaras digitales, en sus primeras versiones, no las que tenemos ahora, usted tomaba una foto y después tomaba, o sea, hacía el clic en el botón y posteriormente sacaba la foto. O sea, usted sabía que en la cámara que no era analógica, usted hacía clic y tomaba la foto. En la cámara digital usted hacía clic, ¿verdad? Y después tomaba la foto. Entonces empezó a haber lo que se llama una disonancia cognitiva. Eso todavía lo veo hoy en muchos software que se han desarrollado. Disonancia cognitiva es que el cerebro está acostumbrado, se ha acostumbrado a lo largo de toda la vida. No estoy hablando de las nuevas generaciones, de los centennials, pero los demás estábamos acostumbrados a apretar un botón y se apaga la luz. Estábamos acostumbrados a prácticamente que todo funcionara. Si usted agarra un archivo y lo guarda, entonces usted sabe que ese archivo quedó guardado. No le pregunta si quiere que lo guarde, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, no antes, ¿verdad? O en nuestros tiempos, digámoslo así, todo lo que hacíamos, lo hacíamos seguros de lo que estábamos haciendo. Este señor dijo, bueno, llegó la tecnología y empezamos a tener inseguridad. O sea, realmente estamos seguros de que se tomó la foto, estábamos seguros de que se guardó este archivo, ¿verdad? Ahora, hoy, por ejemplo, dediqué todo un día a ordenar mis archivos, ¿verdad? Y es una cosa de locos por la cantidad de archivos que tengo en mi computadora y saber cómo se guardan y hay que como estudiar para saber bien cómo se hacen las estructuras y de alguna forma porque en este momento necesito hacer cosas rápido, etcétera. Entonces, la tecnología es algo que llega, ¿verdad? Y de alguna forma como que nos afecta tremendamente y si no está bien desarrollada, nos puede generar sufrimiento, oigan, sufrimiento. No sé si están de acuerdo, ¿verdad? Puede ser que no, pueden decir que no. Pueden decir Sí, que yo no. estoy de acuerdo. Entonces, ustedes también son usuarios, ¿verdad? Ustedes son ingenieros, pero también son usuarios. Y ustedes ven que inclusive ahorita un dolor de cabeza que estamos sufriendo es el tema de las clases, ¿verdad? Con estos software que se hacen de videoconferencia. De hecho, estamos ahorita experimentando una nueva forma de hacer una presentación, digamos. Toda experimentación lleva un proceso de aprendizaje, pero vean que esto, no sé cómo se sienten. Yo quería preguntarles, ¿cómo ustedes se sienten así? Al principio pasó algo muy vacilón. Cuando estábamos empezando, empezó a llegar gente y empezó a haber empezó como a haber mucha gente hablando al mismo tiempo. Y me acordé tanto, me dio tanta nostalgia porque me acordé de las clases presenciales que yo dije, uy, Dios mío, esto es como muy parecido. No sé si a ustedes les pasó eso, ¿no? Que como que de pronto como que se sienten como en un espacio diferente, ¿verdad? Totalmente diferente a lo que han experimentado antes, no sé. Pero les pregunto porque puede ser que yo como profesor me estoy sintiendo diferente. Por supuesto que hay que tener para levantar la mano, etcétera. La educación moderna ya no usa esto de levantar la mano, pero en entornos virtuales es importante porque puede ser que dos quieran hablar al mismo tiempo. El tema es que la educación moderna hoy es participativa, hoy es intercambio de ideas, ¿verdad? De opiniones, y no es como que el profesor lo sabe todo y les dice qué es lo que tienen que hacer, etcétera. Sino, entonces hay que buscar una tecnología que le ayude a uno a compartir. Lejos de lo que ha pasado ahora es que la videoconferencia, lamentablemente, para evitar el desorden, es usted exponga, la gente escuche y solo al final haga ciertas preguntas y eso ahí está la mano, mira, hay una mano ahí. Eso. Listo. Buenísimo. Yo es que estoy en celular y yo no veo manitas ni veo nada de eso. Sí.
Sí, eso depende del dispositivo que tengamos. Bueno, no voy a explicar qué es la inteligencia artificial porque eso ya ustedes lo saben. Lo que sí es interesante es que trata, ¿verdad?, de realizar determinadas operaciones que se consideran propias de la inteligencia humana, ¿verdad? De ahí el miedo terrible, ¿verdad? Como el autoaprendizaje. ¿Alguien levantó la mano o está practicando? Ah, fui yo, pero es que es con doble tap. Ok, doble tap. Muy Y ahí bien. lo El, levanté. Aquí vamos el a celular, aprender. perdón, dos dedos en la pantalla y salen los emojis. Qué bueno. Yo también quería mencionar, no sé cuántos de Sí, aquí por están favor. con un dispositivo de realidad virtual y cuántos están desde la computadora. Yo intenté desde mi Oculus, pero no lo logré. Ya con dispositivos de realidad virtual ya es otro nivel de presencia, ¿verdad? Una presencia más espacial y las cosas cambian mucho a estar enfrente de una computadora. O sea, hay que vivir el estar hablando con una persona, moviendo las manos y ahora con tecnologías y aplicaciones, por ejemplo, Facebook Horizon, que es una plataforma social de realidad virtual, parece que los avatares tienen gestos a la hora de uno hablar y todo, ya es una realidad totalmente diferente a lo que uno está acostumbrado y viene a dar mucho valor de lo que una experiencia presencial puede traer. Entonces me parece que eso es Listo. muy chiva. Muy bien. Qué buen Excelente. aporte. Excelente. Excelente. Sí, porque sí, el tema de la inmersión es fundamental. Yo todavía, como digo, estoy aprendiendo todo esto, ¿no? Entonces, bueno, les decía un poco el tema de la inteligencia artificial. Lo que es interesante en la inteligencia artificial es que aprende, ¿no? Y esto para el ser humano, vieron que al usuario normal le está costando comprenderlo, ¿verdad? Como que aprende, sí, aprende. Entonces, el software como tal puede desarrollarse. ¿Cómo que puede desarrollarse? Sí, ya no es como una cámara fotográfica que le das un clic y ya solo eso hace, sino que la misma cámara ya va empezando a entender los ángulos, las caras, va mirando los ojos, etcétera, y va estudiando facciones y ya puede hacer otras cosas. Entonces, es muy interesante saber si la gente realmente a nivel de los dispositivos como el celular, que ya tiene de por sí inteligencia artificial, por lo menos los de los últimos 2 o 3 años para acá, o no sé si mucho antes, ustedes lo saben, cuánto la gente los está usando realmente en su potencial y su capacidad, ¿no? Porque hay muchas operaciones, una cosa que hay, digamos, yo trabajo mucho con empresas y está el temor de, bueno, si inclusive hablé con un ejecutivo un alto ejecutivo de una empresa muy grande en este país, que yo le explicaba lo del tema de la inteligencia artificial y todo esto, y él decía, bueno, pero ¿qué vamos a hacer con la gente? ¿A dónde la vamos a poner? Y hay un tema de responsabilidad social, pero también hay un desconocimiento de cómo estas operaciones, qué operaciones son las que pueden complementar al humano y lo pueden más bien potenciar, porque yo tengo esa idea, pero no lo puede potenciar si el humano no crece en su inteligencia, no crece, no se desarrolla mucho más y deja ciertas operaciones, principalmente los jefes, ¿verdad? O los líderes o los gerentes, dejan de abarcar todo el proceso, ¿verdad? Y ser acumuladores de cosas y decisiones y no empiezan a delegar este concepto de delegar. Entonces la inteligencia artificial tiene que ver con un cambio de mentalidad a muy alto nivel en las organizaciones de que hay formas o desarrollo de un proceso de cambio que habría que implementar dentro de las empresas para poder implementar inteligencia artificial sin que la gente lo rechace, ¿verdad? Que es un miedo. Entonces, ¿cuáles son los principales usos? Bueno, ustedes ya los conocen, te ayuda a hacer fotografías, conducción autónoma de los carros, inteligencia de los videojuegos, adelantarse a nuestros gustos, ¿verdad? Decir, bueno, usted pide normalmente esto de comer y entonces aquí están estas opciones o están estas, usted normalmente ve estas películas y entonces te dice estas son las películas que se adelanta y te dice, como Spotify también, con la música que te va armando de acuerdo a tus gustos y te va proponiendo colorear imágenes, encontrar malware, recuento de especies, traducir de otros idiomas y una sin fin ni más de usos que son importantes explicarle a la gente que lo que hacen es potenciarte y desarrollarte
como tal, siempre y cuando esa inteligencia artificial sea creada por gente realmente responsable socialmente o que tenga un alto nivel de inteligencia emocional y empatía, que eso es un poco lo que voy a decir. Entonces, ¿qué pasa? Hay un tremendo miedo, ¿no? Cuando les hablamos a los usuarios o las personas de inteligencia artificial, ¿verdad? El ser humano contra la máquina, entonces que la máquina va a ser, la máquina pues obviamente si es capaz de hacer una operación, la va a hacer perfecta, con eficiencia, y no va a tener, la mayoría no va a tener muchos errores, no ocupan, las máquinas no tienen hambre, no tienen calor, no sufren de necesidades, no da errores. Y un poco la ciencia ficción ha sido culpable, ¿no es cierto? Porque ¿cuántos de ustedes, siendo niños, no vieron Terminator? ¿Cuántos vieron Terminator? No era tan niño. Pero muchos niños, ¿no es cierto? Que se criaron con esto de estas películas, ¿verdad? Que lo que hicieron fue como, y bueno, Matrix también. Skynet. Skynet. El miedo no empezó con la inteligencia artificial en sí misma, empieza siempre con los medios, ¿no es cierto? Y empiezan a crearle a la gente un sentido de que son inhumanos, de que son sistemas inhumanos y que ahorita sí son inhumanos porque no son humanos. Pero el tema es que los hacen humanos. Y ahí está el quick del asunto. Los sistemas los hacen personas. Entonces, ustedes pueden hacer un chatbot muy, muy frío, muy sin sentido, sin color, sin nada, y así igual le va a ir cuando interactúe con humanos. Entonces, igual, la inteligencia artificial va a interactuar con humanos. Puede ser que los robots interactúen con otros robots y entonces se arme ahí una relación y se quieran mucho, ¿verdad? En el tiempo, ¿verdad? Después de que se logre saber cómo incorporar sentimientos, que ya existen eso, ya Eduardo me ha estado explicando, ¿verdad? Muchas cosas, pero en este momento la idea de la inteligencia artificial es que sirva para personas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el principal problema? Está el creador de la inteligencia artificial, no es como creador de la inteligencia, sino cuando programa la inteligencia artificial, ¿realmente conoce el cerebro humano? ¿Qué saben ustedes del cerebro humano? A ver, ¿quién quiere decir algo del cerebro humano? Tiene neuronas, dicen. Tiene neuronas. ¿Y qué son neuronas? Entiendo que son células especiales que transmiten impulsos eléctricos. Muy bien, excelente. Vení a dar la charla vos mejor. No. ¿Sabes más? ¿Quién más sabe? ¿Qué más saben? Silencio absoluto. No se preocupen, vamos por ahí. Interpreto que quieren escuchar. Bueno, básicamente hablemos del cerebro desde estas características que les pueden ayudar a entender más o menos por dónde anda, ¿no? ¿Qué es un ser humano? Vamos a pensar que un ser humano, ¿verdad? Es prácticamente lo que está en el cerebro, ¿no? Y lo que está en el cuerpo, que tiene conexiones nerviosas que conectan con el cerebro. Entonces, el cerebro es el que, digamos, es el jefe, vámonos así. Es el jefe del cuerpo. Y entonces, todo lo que ocurre... ¿Ah? Es como el servidor. Es como es el manager. Es el manager, ¿verdad? Entonces, ¿qué características tiene el cerebro? Miren, un cerebro en un milímetro cúbico de un cerebro del mismo hay entre 50.000 y 100.000 neuronas. Un milímetro cúbico. Con lo que hay más de 1.000 millones de conexiones posibles. Más o menos, para que tengan una idea. Los algoritmos cerebrales, ¿verdad? Podrían ser simples, pero el tema que los hace muy complejos es que están enredados entre sí y forman redes neuronales y eso lo hace increíblemente complejo. De tal forma que un cerebro humano tiene entre 180.000 y 200 millones de neuronas de las que acaba de explicar el compañero, que son impulsos eléctricos,
cada una de las cuales tiene entre 5.000 y 10.000 conexiones posibles. Digamos que si lo pusiéramos en línea recta, todas las conexiones alcanzarían una longitud de 400.000 kilómetros. ¿Qué les parece? En este momento hay 2 macroproyectos para estudiar el cerebro, uno del europeo, el Human Brain Project, y otro estadounidense, el Brains Research Through Advancing Innovative Neurotechnologies. Es increíble la capacidad de conexión del cerebro. Yo voy más allá. Yo no sé si ustedes sabían, pero el cerebro puede aprender toda su vida. No envejece tanto como el cuerpo. Envejece mucho menos, siempre y cuando usted tenga una buena calidad de vida, no tenga mucho estrés, se alimente bien, haga ejercicio, su cerebro, y no tenga alguna enfermedad genética como el Alzheimer o el Parkinson, su cerebro puede mantenerse sano a lo largo de toda su existencia. O sea, un día antes de morirse, usted podría estar aprendiendo a tocar piano, si sus manos se lo permiten. No sé si sabían eso. Entonces, hay muchísima tela que cortar. Hay curiosidades sobre el cerebro que me parece importante que ustedes sepan. Se ha demostrado que el estrés puede alterar las células del cerebro, ¿verdad? Y la estructura cerebral y la función cerebral. O sea, que el estrés en gran medida o en forma paulatina te va afectando, ¿verdad? Alterando la capacidad de conexión y de aprendizaje y desarrollo. Cosas, curiosidades, no nos podemos hacer cosquillas, ¿verdad? A nosotros mismos, ¿verdad? Porque el cerebro distingue entre el tacto externo y nuestro propio tacto, ¿verdad? De tal forma que, imagínense, nuestro cerebro está hecho, tiene unas neuronas, se llaman neuronas espejo, que están hechas para, por ejemplo, si alguien se ríe, cosa que ahorita no podemos hacer aquí. Yo no sé si podemos hacer aquí, pero no podemos verle la cara a la persona y ver si está sonriendo. Hay una pizza por si alguien quiere. Entonces, básicamente no podemos vernos las caras. Eso creo que va a ir evolucionando ya, ¿no? Porque yo creo que Apple, creo que uno puede hacer el avatar y puede mover la cara y todo. Y creo que eso es lo que vamos a ir posteriormente evolucionando, ¿no? Creo que con el tema de mensajes de Apple, uno puede hacer un avatar que uno se mueve y sonríe y tal. Esto, ahí está una sonrisa, mira. Eso. Buenísimo. Entonces, el tema de lectura de caras es muy interesante porque somos capaces de leer, digámoslo así, si una persona está enfadada o está triste o está de buen humor, con solo leer su cara. O sea, con solo ver su cuerpo y su cara, yo en el caso mío he desarrollado por mi profesión la habilidad de ver el cuerpo de una persona y saber si tiene un nivel de motivación alto o bajo. Hay una área en el cerebro que se llama la amígdala, que es un banco de memoria emocional donde hay millones de neuronas y de conexiones que guardan toda la memoria emocional desde que usted estaba en el vientre materno hasta el día de hoy. De tal forma que si usted se pregunta por qué siento ansiedad, por qué siento miedo, por qué siento enojo, por qué me siento muy alegre, normalmente hay una área del cerebro que se llama la amígdala que guarda todas esas emociones. Ahorita vamos a ver el tema de las emociones, que es sumamente interesante. Un jet lag, por ejemplo, puede afectar, un desajuste del horario puede perjudicar nuestra memoria por la liberación de hormonas del estrés. Y cada vez que recordamos un evento o tenemos un pensamiento, se crean nuevas conexiones cerebrales. Esto es muy fuerte y muy importante. Porque, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Que si usted está desarrollando un software que supuestamente es para que la persona trabaje con él y desarrolle más su inteligencia o para que lo use para un producto determinado, es súper importante entender que esa persona interactuando con ese bot, digámoslo así, está creando nuevas conexiones. Lo que hay que saber, lo que hay que entender y visualizar es si esas conexiones son positivas o no son positivas. Si esa persona está sintiéndose bien con esto. Yo les voy a comentar la anécdota de que yo no sé si saben quién es Nadal, Rafael Nadal, el tenista. Tony
Rafael Nadal es un tenista de altísimo nivel, ganador 10 veces del Roland Garros. Y el Tony, que es su tío, creó un chatbot para invitarnos a nosotros, yo soy profesor de tenis también, nos invitó a un chat para invitarnos a ser profesores de tenis. Y esto fue impresionante porque entonces fue el chatbot de Tony Nadal que me empezó a hablar para que yo me incluyera como profesor de tenis. Pero fue realmente una experiencia desagradable porque el chatbot no me permitía, yo le hacía otras preguntas, pero no me los permitía. Entonces prácticamente se trababa terriblemente. Entonces eso me generó una conexión negativa sobre ese chatbot y prácticamente no lo utilicé para nada ni me quise incluir en ningún tipo de nada. ¿Me están viendo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, yo quería hacer la pregunta antes de dale. si habrán estudios de cómo reacciona el ser humano y toda esa parte cerebral ante un avatar. Por ejemplo, si tenemos avatares como los que usted mencionaba de Apple que sonríen, si ahí estarán las neuronas espejo disparando, haciendo ¿no? clic, claro. Sí, en realidad vieras que las neuronas espejo, te cuento esta anécdota interesante, funcionaban, digámoslo así, en los tiempos en los tiempos, digamos, donde hubo un tiempo donde no había tecnología y lo que teníamos era para comunicarnos entre nosotros cartas. Entonces, si una persona envía una carta a otra, depende de la carta y lo que sonara en la carta, de lo que dijera, ahí mismo las neuronas espejo están funcionando. Entonces, el solo hecho de sentir que hay una persona del otro lado, solo el hecho de sentir, estoy hablando de una carta normal y escrita a lapicero. Inclusive Freud hacía terapia por carta. Cada 6 meses llegaba la carta. Y entonces él enviaba una respuesta al paciente y entonces el paciente y él le hacía terapia por carta. Duraba 10 años la terapia. Pero era posible. Terapia por carta. Entonces imagínate lo que la tecnología puede hacer ahora. O sea, hay gente que creo que hay estudios, hay un Deutsche Welle, tiene unos documentales sobre inteligencia artificial que se los recomiendo, pero de verdad, antes de dar esta charla los revisé todos. Y hablaban de que hay gente que se está enamorando desde hace tiempo, no ahora, pero que se está utilizando para la gente que no tiene amigos o que tiene problemas de amistad, se siente solo. Hay una plataforma para hacer amigos. No es tanto para enamorarse, sino para hacer amigos. Y ellos sí están estudiando todo. Están estudiando las reacciones, están estudiando si la persona cómo se siente, si se siente bien. Y hay personas que están reportando que se están sintiendo muy bien. Entonces, esto podría ser, esta aplicación de la inteligencia artificial, el Big Data, podría ser sumamente importante para resolver muchos de los problemas de salud mental que existen actualmente, pero definitivo, depresión, personalidades múltiples, muchos de ellos estaban en esa plataforma. Busquen Deutsche Welle, todo lo que sea inteligencia artificial, se van a dar una tremenda información sobre este tema. Entonces, sí se puede y sí, lo que pasa es que en la medida en que la tecnología sea desarrollada mucho más humanamente hablando, o sea, que tenga más sentido humano, que uno sienta o perciba que está desarrollada para que uno realmente la utilice y le funcione desde el objetivo, la persona va creando conexiones con respecto a ese software. ¿Por qué creen que cuando ustedes llegan y le quieren quitar el software viejito al usuario por uno nuevo, el usuario se resiste? Porque ese usuario ya creó una serie de conexiones con respecto a ese software y difícilmente, y puede ser que hagas tú una guerra para que devuelvan el otro y diga que es que el otro era mejor, que el otro le servía más, y puede ser que el que usted le esté proponiendo tenga mucho más features y mucho más capacidad y todo, pero el usuario piensa que ese software es lo mejor que ha tenido en la historia, porque le cumple con el objetivo, y ya él creó una serie de redes y conexiones. Dicho sea de paso, una de las características del cerebro es que no le gusta cambiar. Al cerebro no le gusta cambiar.
precisamente porque él crea conexiones con los hábitos que desarrolla diariamente, ¿verdad? Ese concepto me sonó como a Windows 8. No sé por qué. Exacto. Dime. ¿Sí o no que hay gente que piensa que Windows 8 es mucho mejor que Windows 10? Hay gente que piensa que Windows 5, el 95, yo pasé por todos, es mejor que el actual. Sí, pero y que inclusive hay gente que todavía lo utiliza. Pero la interfaz de usuario era como muy distinta, entonces de ahí se volvió a lo que se venía antes, ¿verdad? Como que nadie lo aceptó muy bien y se me vino a la mente ese caso ahorita que se estaba comentando eso. De hecho, no sé si ustedes sabían, pero la tablet fue construida mucho antes que cuando Steve Jobs la sacó. Y hay smartphones que se construyeron antes también, pero que nunca pudieron llegar al mercado, eran demasiado caros o no estaban diseñados para que la gente los comprendiera fácilmente, ¿verdad? Aún ahora en eso hay muchos retos todavía. David Cooper decía que el problema fundamental era que el programador diseñaba pensando en sus necesidades de ambición tecnológica, de desarrollo tecnológico. O sea, el programador o el tecnólogo pensaba más en los requerimientos tecnológicos que en los requerimientos del usuario. Y por eso Windows 5, Windows 8 y todos estos Windows tenían un montón de errores y había que estar generalmente haciendo updates para cubrir los errores del otro lado, pero que él decía que un buen diseño podía haber suplido o solucionado en un mínimo producto viable, que yo entiendo esto como, obviamente, como un mínimo producto viable que realmente funcione, ¿no? Entonces, el tema es cuánto tiempo dedicamos a comprender a las personas que van a utilizar el software. ¿Cuánto realmente invertimos en eso? Bien, esto de los pensamientos, se cree que el número medio de pensamientos que los seres humanos podemos experimentar cada día es de 70,000 pensamientos cada día. De esos, nosotros estamos digamos, yo desde hace varios años invito a las personas a que definan cuáles son sus pensamientos y si son constructivos o destructivos diariamente, cuando hay algunos problemas relacionados con autoestima y otras cosas. Es impresionante cómo los pensamientos, que también son impulsos nerviosos, cuando usted piensa negativamente, entonces va creando una red neuronal interna sobre la negatividad, que luego para quitársela tiene que hacer un proceso mucho más complejo. Este es el problema fundamental que estamos enfrentando, que el ser humano, lo que es hábito, crea redes neuronales, crea pensamientos que van creando otras redes, y esas redes hacen que cuando usted tenga que cambiar, cueste mucho. Entonces el cerebro, característica fundamental del cerebro, busca el placer y evita el dolor. ¿Y qué es dolor? Quitar todas esas redes neuronales como tales. Entonces, la pregunta del problema fundamental es: ¿qué somos? ¿Seres racionales que nos emocionamos o seres emocionales que razonamos? Entonces, esta pregunta se la hizo la neurociencia y terminamos definiendo que el cerebro no son dos cerebros, como se pensaba antes, un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo, uno emocional y el otro más racional. No, el cerebro tiene 3 cerebros, o está compuesto de 3 cerebros, y esos 3 cerebros son el cerebro reptiliano, el cerebro límbico y el cerebro cortical o neocórtex. El cerebro reptiliano es el instinto, sobrevivir, alimentarse, etcétera, etcétera. El cerebro límbico es la emoción, interactuar, esa es la parte del de la parte emoción, que digamos que lo tienen, el reptiliano, pues ustedes entienden que es un reptil, ¿verdad? Es un cocodrilo. Y esto lo digo con cariño, ¿verdad? Para que la gente no se sienta mal, ¿verdad? Pero prácticamente nosotros a veces nos comportamos como los cocodrilos, o peor que un cocodrilo. O los cocodrilos por lo menos se alimentan porque tienen hambre.
no matan por matar. Nosotros tenemos la capacidad de matar porque la otra persona nos contradijo por palabras. Eso es increíble. Entonces, tenemos un cerebro muy complejo, ¿verdad? Que solo reacciona. Cuando usted reaccione, es un cerebro reptiliano lo que está reaccionando ahí. Entonces, cuando usted le presente algo como un cerebro, un bot que no responde la pregunta que tiene que responder, entonces el cerebro reptiliano dice, no, esto yo lo voto, no me gusta para nada. Tiene el instinto de decir, esto no me sirve, ¿verdad? Entonces, yo diría que cuando se desarrolle software, los primeros 15 segundos son fundamentales, los primeros 20 segundos son esenciales para que la gente capte y diga, esto me sirve, me funciona, ¿verdad? El cerebro límbico es el tema de la emoción, de interactuar, alimentarse, reproducirse. Fíjense que el reptiliano tiene 500 millones de años y el límbico tiene 200 millones de años. Eso es el 85% del cerebro. Solamente el 15% es racional, nada más. Entonces, ¿qué es lo que se comprobó a nivel neurocientífico? Que de alguna forma somos seres emocionales que razonamos. Una Y pregunta, esto, perdón, sí, cuando decís el 85% contra el 15%, ¿es por el tamaño de la masa gris o la cuenta de neuronas o cómo se determinó ese porcentaje? es por el tamaño de la cantidad neuronal, digamos, lo que está en cada cerebro como tal, ¿verdad? La cantidad de masa. Y en cada masa, que acuérdense que en cada centímetro cúbico hay una enorme cantidad de neuronas. Entonces, cuando se dice que el cerebro reptiliano es que es un cerebro como tal, que tiene un funcionamiento especializado, ¿verdad? Y funciona y tiene una utilidad, ¿verdad? Usted en un terremoto, usted no se pone a pensar un terremoto donde usted sabe que está en peligro o en algún proceso donde usted sabe que lo están persiguiendo, usted no se puede poner mucho a pensar, digámoslo así, porque tiene que reaccionar, ¿verdad? O cuando se le mete un niño, cuando va en el carro y se le mete un niño, usted tiene que reaccionar. Ahí está su cerebro reptiliano. De hecho, para el deporte de alto rendimiento, el cerebro reptiliano es fundamental. Tenis, básquetbol, fútbol. Tenés que saber reaccionar en un momento determinado para sobrevivir. Entonces, se refiere a eso, ¿verdad? A que el 85% de todo nuestro cerebro está dividido en esos dos cerebros que están más relacionados desde el punto de vista biológico con el área animal. Solamente el 15% del cerebro, ese 15% es lo que nos hace diferentes, que es mucho más grande que todos los animales, eso sí. Y que ese 15%, si ustedes se ponen a ver en cantidad neuronal, es un montón. Lo que pasa es que la mayoría de nuestro cerebro es biológicamente animal. Y se entiende por el tema de la evolución, porque nosotros no siempre fuimos como somos. Fuimos cavernícolas. En el tiempo de cavernícola había que reaccionar. Entonces el cerebro se va a ir construyendo y se va a ir desarrollando. Lo que pasa es que hemos tenido una gran capacidad a lo largo de los millones de años de ir construyendo esta capacidad de pensar. El tema es que si ustedes ven los porcentajes, es que para poder parar ese 85%, usted tiene que dedicar lo que llamamos tiempo para pensar. O sea, tiene que detenerse y reflexionar. Hacer eso lo hacemos muy poco en el día. Prácticamente el 95% de las decisiones, según un estudio sobre marketing o neuromarketing, 95% de nuestras decisiones son emocionales. Entonces ya ustedes entienden y comprenden por qué cuesta tanto, ¿verdad?, el cambio en el ser humano. Y por qué eso sí tiene que ver mucho con inteligencia artificial. Porque inteligencia artificial implica absorber una serie de cambios en mi estilo de vida, en mi manera de trabajar, por ejemplo. Entonces tenemos que desarrollar software que de alguna manera comprenda, vean qué interesante, software que comprenda a este reptiliano y a este límbico. Porque muchas de las decisiones vienen por ahí, de tal forma que los colores, el uso del buenos días, en qué le puedo servir, el que sea cortés. Decía David Cooper que los software tienen que ser cortés. Tienen que tener, tienen que, como dicen, no es solo friendly, sino ser amables.
No sé si estoy diciendo cosas, ustedes son los ingenieros, ¿verdad? Si estoy diciendo cosas que se salen un poco de lo normal. Espero que sí, porque esa es la idea. No sé si estoy diciendo cosas, ustedes son los ingenieros. Estoy diciendo cosas que se salen un poco de lo normal. Sí. Sí, alguien quiere hablar, por favor. De hecho, a mí me llama mucho Tengo la una atención. pregunta. Dame un chance que alguien está haciendo un comentario. Sí, perdón, estaba diciendo que me llama la atención porque creo que la interacción histórica ha sido como el cerebro reptiliano de ambos lados, como los programadores haciendo un programa, pensando en la tecnología, y el usuario utilizándolo y diciendo, no sirve, Claro. y nosotros reaccionando reptilianamente como es porque usted no lo usa bien, básicamente. Claro, Entonces, claro, marca digamos, puro desde que yo tengo memoria, interactúo con ingenieros, ¿verdad? Si algo falla, el usuario es el problema, ¿verdad? Generalmente, ¿verdad? Entonces, hay una falta de conexión que no creo que todos lo tengan. No todos los ingenieros son iguales. Esta es una etiqueta que se pusieron porque en la U ven a los profesores y por imitación imitan mucho este comportamiento de ser seres desconectados. No es cierto. Para mí no es cierto. Para mí depende mucho de la persona, de su formación y de su desarrollo, ¿verdad? Sí es cierto que cuando usted está en una empresa y elige personas, pues generalmente las personas han dedicado más su cerebro a la parte lógico-matemática, lo racional, que a lo emocional. Hay estudios que dicen que los ingenieros de desarrollo quieren ser ingenieros de desarrollo para no tener que vérselas con personas, pero con la experiencia en Cenfotec y con la experiencia, digamos, de todos los estudios sobre el tema del bien hacer un software, esto es todo lo contrario, más bien tienen que ser gente sumamente sensible a las necesidades de las personas, a los sentimientos de las personas. Es al revés, pero tenés razón, o sea, ha habido mucho software que se ha hecho en función de un cerebro más magnífero, más de emoción, de querer hacer cosas que, ¿verdad? Que se parezcan más a estar en una cabina de avión y no, ¿verdad? Y con un objetivo que podría resolver una moto. Hacen un avión, pero lo que se ocupa es una moto. Para el objetivo, digamos, del usuario y la parte emocional. Entonces, esta frase es sumamente que ustedes la comprendan porque, ¿qué es lo que hace el cerebro? Es que es capaz de filtrar selectivamente la información que recibe y de esa manera disminuye la conciencia, la memoria y las percepciones negativas. O sea, el cerebro lo que hace es que saca lo negativo, ¿verdad? Y solo observa lo positivo, pero de sí mismo. Digamos que entonces usted hace un software, ¿verdad? Lo enseña al usuario, el usuario dice, mire, es que ese software no me parece que sea amigable con el usuario. Entonces usted dice, no, ese software es totalmente amigable con el usuario, yo creo que sí, es que usted está mintiendo, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos una tendencia es un problema del cerebro, que es filtramos y separamos de nuestra visión lo que es negativo internamente y solo dejamos lo que es positivo de nosotros. Entonces, trabajando con gente que diseña cosas, cuando yo llegaba y les decía, no, hombre, ¿cómo van a hacer este software? Miren, llevo 17 clics para hacer esto. ¿Cómo es posible? ¿A qué están sometiendo a la persona? ¿Verdad? Entonces, empieza a ser un tema donde no, profe, pero vea, es que tenemos que lograr que sí, pero ¿por qué no hacen un trayecto más simple? No, pues qué aburrido, profe, pero es que no tiene no tiene lo que ellos esperan, ¿no? Eso es lo que ellos esperan, no lo que el cliente necesita. Pero cuando uno les señala, se defienden, ¿verdad? Entonces, en Cenfotec eso fue una experiencia extraordinaria porque cada cuatrimestre habían 3 o 4 iteraciones donde uno iba y veía el software por partes, íbamos criticándolo constructivamente y ellos lo iban mejorando constructivamente. Algunos equipos veían y modificaban, la mayoría no. Entonces llegaban al final, principalmente los de Proyecto 1, digamos, o los más jóvenes, llegaban al final con los mismos problemas, digamos, de interacción.
Esto no lo voy a ver. Básicamente tenemos que entender que la gente entonces tiene puntos ciegos, ambición ciega, metas no realistas, implacable en el esfuerzo, abuso de otros, sed de poder, insaciable necesidad de que reconozcan sus méritos, preocupación por las apariencias, necesidad de parecer perfecto. O sea, todos los errores del ser humano se basan mucho en esa incapacidad que tiene para verse a sí mismo, para conocerse a sí mismo, para comprenderse como tal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo creo que este señor, Carlos Alvarado, así que no estoy metiendo ninguna cuña política, yo no estoy con ningún partido, así es que no me molesten por eso. Pero básicamente Carlos Alvarado tiene una necesidad de parecer perfecto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente no le toma confianza, no logra identificarse porque parece más robotizado que humano. Los grandes líderes son más humanos que robotizados y tocan más estas emociones, digámoslo así, saben cómo influenciar, saben cómo expresar lo mismo, pero con otro tono y color. Entonces, lo que hace falta es que ustedes desarrollen la capacidad de que el software haga eso también, que tenga un tono, que tenga un color, que tenga una manera de interactuar con el usuario, que haga que el usuario se sienta mejor. ¿Qué debemos cambiar? Permiso para sentir. Tenemos que darnos permiso para sentir, para conectarnos con esas emociones, con esos insights internos. Si nosotros no aprendemos a conectar con esos insights, con esas emociones, difícilmente vamos a poder desarrollar software como tiene que ser. Y esta capacidad de tener, de sentir, permiso para sentir, tiene que ver con aprender el universo de las emociones, el universo del humano, que el universo del humano tiene diversos colores o tiene una gradualidad de colores, que las emociones hay que medirlas, las emociones son energía. La energía nos lleva hacia algún lugar, o sea, hacia alguna meta. Entonces, si están enamorados, pueden sentir cordialidad, pueden sentir interés, pueden sentir paciencia, pueden sentir aceptación, pueden sentir deseo, pueden sentir respeto, pueden sentir admiración. O sea, el software puede sentir amor por el usuario. Esto es algo que todavía estamos en ese proceso. Ahí Eduardo me puede ayudar de ver cómo hacemos para que los sentimientos realmente sean parte del software, ¿verdad? El software sea empático con la persona, reconozca sus sentimientos. ¿Ah? ¿Qué libro les recomiendo sobre esta temática? Hay uno muy bueno que se llama Universo de las Emociones. Presos de la Tecnología también es otro libro también que puede ser interesante. Entonces, fíjense lo del amor, ¿verdad? Es autoestima, es afecto, es amabilidad, es cariño, ¿no? Entonces, si queremos que alguien se enamore de un software, deberíamos lograr que ese software genere eso en las personas. Simpatía, empatía, confianza. También alegría, ¿verdad? Todas estas emociones, por ejemplo, vamos a llamar las emociones que hacen que fluyan las actividades y el desarrollo de los procesos en las personas, ¿verdad? La alegría, el deleite, el placer, ¿verdad? La gratificación, el estar contento, la euforia, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando conocí Waze, para mí fue una euforia muy grande porque yo me perdía siempre. Entonces, para mí, ese conocer Waze y ver que era posible que a uno lo llevaran de un lado para el otro fue tremendamente importante para mí, porque yo me perdía siempre. Entonces, ese software me hizo sentir eso, ¿no? Esa alegría porque, por eso, pues, por supuesto, me quitó la capacidad de aprender el norte, el sur, etcétera, pero eso qué importa. El tema es que me dio esa felicidad, digámoslo así, de poder saber y esa tranquilidad de poder saber que podía llegar al lugar. O sea, me dio paz interior, me dio relajación, me dio satisfacción, bienestar, armonía. Estas emociones, si las ven, son universos y las esferas. Esto fue hecho por Edward Punset y una persona experta en términos de arte. Es una mezcla de temas científicos y artísticos. Es posible ver claramente cómo la emoción en sí, las emociones más complejas, como la felicidad, la alegría, están conectadas con otras. ¿Aló, Eduardo? Sí. Sí. Entonces, la ira, ¿verdad?
También, miren, la ira es una cosa tremenda. Dice Gretel, ¿qué debemos cambiar para desarrollar la inteligencia emocional? Bueno, Gretel, esto es un proceso que pasa por el reconocer nuestros puntos ciegos primero, admitirlos y después pasar por un proceso de aceptación que implica esfuerzo y trabajo porque hay muchas conexiones cerebrales que te tienen, digamos, en esa particularidad. Fíjense la ira, que también, esto es ya más, estamos en el cerebro reptiliano, el otro era más el cerebro mamífero, ¿verdad? Es cuando uno está en rencor, en odio, en hostilidad, en agresividad, es una acción, la ira es una acción, es una emoción que distancia completamente a una persona precisamente del software y de las cosas que tiene que hacer. El miedo, fíjense, el miedo también, que ahorita es la emoción más fuerte que está, yo he estado haciendo encuestas y es la emoción más común en este momento, ¿verdad? El miedo que genera la pandemia, ¿no? Que estamos sufriendo. La tristeza, fíjense, la tristeza tiene una gran cantidad de relaciones. El duelo, el dolor, el sufrimiento, el desgano, el pesimismo, el desaliento, la melancolía. Bueno, si un software genera estas emociones, entonces ya saben, ¿no? O sea, la gente no va a querer trabajar con él. Bueno. Básicamente, entonces la inteligencia emocional es la capacidad de percibirse, de expresarse, de desarrollar y mantener relaciones, enfrentar los retos, de utilizar información de manera significativa y efectiva y está relacionada con el éxito de una persona. Básicamente el 23% del éxito de una persona se debe un 77% a la aptitud emocional y un 23% a la aptitud técnica, ¿no? Entonces, es muy importante que comprendamos que la emoción o la inteligencia emocional como tal, el reconocerla y el desarrollar aptitudes como la percepción de sí mismo, la expresión de sí mismo, la parte interpersonal, la toma de decisiones y el manejo del estrés, son habilidades, meta habilidades, ¿verdad? Que si se van desarrollando, depende de las metas que nosotros queremos desarrollar, son herramientas que te permiten solucionar problemas complejos de la vida. Entonces, es importante que las personas vayan desarrollando estas habilidades poco a poco, ¿verdad? Una buena expresión de sí mismo se basa en la percepción de sí mismo, una buena relación interpersonal se basa en la expresión como tal, una buena toma de decisiones se basa en la relación interpersonal y una buena toma de decisiones hace que usted tenga un buen manejo del estrés. Eso balanceado es una inteligencia emocional, digamos así, equilibrada. No se habla tanto de mucha o poca inteligencia emocional, sino qué tan equilibrada está de acuerdo a sus metas, a sus éxitos, a sus retos que usted quiere como tal. Bien, ¿cuál es el impacto de la inteligencia emocional en la inteligencia artificial? Ya para ir terminando. Básicamente, les recomiendo que vean esta charla sobre antropología digital, ¿verdad? El caso de Nokia, que es muy interesante porque habla precisamente del cómo por medio de estudiar a la gente se puede comprobar cosas que la Big Data no puede comprobar. Se está hablando, este es un concepto muy interesante porque la antropología se refiere a el estudio de cómo las personas nos relacionamos con la tecnología. La antropología digital es cómo las personas, como cultura, nos relacionamos con la tecnología. Entonces, es un tema sumamente interesante porque en el caso de Nokia, esta señora que está aquí, Tricia Wan, fue la antropóloga digital que estudió el caso de si los smartphones iban a ser el teléfono que la gente iba a comprar. Ella fue a hacer el estudio y la contrataron para hacer un estudio en China y ella lo que hizo fue ir a los mercados, ir a lugares donde estaban las personas clase media baja y fue y les llevó un smartphone y les preguntó si ellos creían que iban a comprar, que comprarían un teléfono con esas capacidades, le enseñó las capacidades a los campesinos y hubo campesinos que le dijeron que ellos estaban dispuestos a vender la vaca con tal de comprar el teléfono. Pero cuando fue a Nokia y presentó el estudio, los ejecutivos le dijeron que la Big Data dijo que el estudio de Big Data señalaba todo lo contrario, que los chinos, digamos que se estaba tratando de estudiar el tema de China, no iban a comprar smartphones. Bueno, resulta ser que se convirtió el smartphone en el teléfono inteligente más importante y ella fue parte de ese estudio. Entonces, una de las cosas que tenemos que comprender es que hay aspectos que la tecnología todavía no puede adivinar de las personas y no tenemos que hacer un estudio
muy profundo de las personas para poder ver qué es lo que pasa. Entonces, es el estudio, dice, cultural de los grupos de personas relacionados o insertos en la tecnología, ¿verdad? Explora espacios en línea por derecho propio y también navega por el territorio cultural más amplio, dentro del cual estar online se ha convertido en una forma de experimentar lo que significa ser humano. O sea, de alguna forma en este momento, así como pasó en los tiempos cuando se inventó la rueda, cuando se inventaron los primeros instrumentos, ese intercambio con esos instrumentos modificó la mente del ser humano. Eso está ocurriendo hoy en día. O sea, nuestros cerebros están creando una serie de redes y conexiones nuevas con respecto a la tecnología y esas conexiones hay que estudiarlas con muchísimo más, teniendo este tipo de estudios antropológicos, ¿no? Entonces, bueno, mi propuesta para cambiar, para desarrollarse o enfocar la inteligencia artificial correctamente es el diseño basado en personas. Le llaman ahora design thinking, ¿no? Que es precisamente ese proceso de entender a la persona, observar su vida, observar sus emociones, sus sentimientos y ver de qué forma y diseñar algo que vaya directamente a esas necesidades, a esos sentimientos y que eso se pueda testear y probar antes de que salga al mercado para que tenga éxito. Ojalá que esos sentimientos y esas necesidades, cuando hablamos de entender a la persona, cuando hablamos de entender o desarrollar una persona, que esa persona represente un grupo grande, es fundamental para tener éxito en el mercado. Es importante crear mapas de empatía. Está este mapa de empatía de Canvas, que es muy utilizado, que es qué es lo que piensa, qué es lo que siente el usuario, qué es lo que necesita, qué es lo que usted ve, qué es lo que él dice, qué es lo que él hace, qué es lo que él escucha. Es un mapa que nos puede ayudar a poder entonces, cuando estamos desarrollando un producto, entonces definir claramente cuáles son esas necesidades de diseño o desarrollo. Básicamente identificar a partir de ahí, ¿verdad? Claramente al cliente, cuáles son esas necesidades, cuáles son esos problemas que está desarrollando y llevar a un nivel casi como este, ¿verdad? Se llama Kerry, tiene 38 años, vive en Fresno, trabaja con niños de 3 y 6 y 10 años, está en una banda, utiliza mucho tiempo con sus hijos y con la banda, y que necesita los paquetes en el tiempo que él pide, en el tiempo que él lo necesite, ¿verdad? Entonces, esto es ir enfocándose claramente en entender esa persona y cuál es el flujo, ¿verdad?, de trabajo. Finalmente, comentarles cómo, para ir pasar a las preguntas, que existen diagnósticos para desarrollar la inteligencia emocional. Yo soy certificado en ese tipo de mediciones para predecir, desarrollar la inteligencia emocional. Y desarrollando la inteligencia emocional, los ingenieros, esa es mi hipótesis, desarrollarán mejores productos y servicios. Son diagnósticos de muy alto nivel, que tienen un alto nivel de confiabilidad y que te pueden ayudar a saber cuáles son esas fortalezas y esas debilidades. Quedo entonces, y esto es cuando me preguntaban cómo debemos cambiar para desarrollar la inteligencia emocional. Bueno, es importante empezar a desarrollar procesos de cambio, ¿no? Procesos de cambio a partir de diagnósticos que sean fiables, que den al punto, ¿verdad? Y no hablar de esto de una manera más libre o poco objetiva. Es pasar lo que llaman lo subjetivo al objetivo y empezar a trabajar a partir de ahí en un proceso de cambio que va a requerir mucho esfuerzo. Les agradezco mucho. Ahora sí podemos ir a las preguntas, comentarios, cualquier cosa que necesiten. Veo ahí una pregunta de cómo podemos manejar la ira. La ira es una emoción muy destructiva. Lo que tenemos que aprender es a comprender cuáles son las emociones. Tienen fases. Entonces, lo más importante es la intensidad. Intensidad baja, intensidad media, intensidad alta. Si usted empieza a escribir cuando siente ira, ¿qué siente en ese momento? Entonces,
se está comprobado que solo el hecho que usted diga siento ira y lo escriba, ya baja un poco la intensidad de la emoción. Entonces, la emoción se mide sobre la intensidad y sobre la duración. O sea, qué monto tiene de energético y cuál es la duración, cuánto dura en su cuerpo. Generalmente las emociones más complejas, como la ira, como la tristeza, duran más tiempo en el organismo. Son más difíciles de sacar. Por eso hay que tener cuidado cuando uno desarrolla software que realmente no genere esos sentimientos. Básicamente el equipo donde yo trabajo es muy bueno, pero digamos que mucha de la gente que está en desarrollo no solamente tiene este perfil como introvertido, todo el asunto que a veces afecta el desarrollo de la empatía, pero es que además como que no les hace gracia desarrollarlo, o sea, como que no les gusta o no les llama la atención porque están muy cómodos en donde están. Entonces, yo quisiera ver si hay alguna sugerencia que usted tenga para poder hacer que sin que se sienta obligatorio, la gente pueda sentirse como persuadida a desarrollar eso de una forma como más que les nazca y no necesariamente como impuesto. Sí, bueno, el tema es que toda empresa tiene que definir claramente sus valores y comportamientos. Cuando eso lo definen, miren, las personas por sí mismas no van a cambiar. Cuando digo por sí mismas, no necesariamente todos somos iguales, ¿verdad? Cuando vos hablas de estas personas, pues estamos hablando de un grupo de personas, decís claramente que tienen una zona de confort. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es y esto no tiene nada que ver con personalidad, con clínica, con afectar la parte, digámoslo así, más íntima de las personas. Es cuestión de definir claramente cuáles son las competencias que deben tener las personas dentro de la compañía. Aquellas competencias que son corporativas, ¿verdad? O transversales, o aquellas competencias que son ya del puesto de cada persona. Y se deben incluir estas de inteligencia emocional y se deben empezar a medir y empezar a preguntar a la persona, mira, vos para alcanzar, cuando se hace una evaluación del desempeño, vos para alcanzar este objetivo, ¿qué cualidades tuviste que utilizar? Y vas a ver que la persona te dice, bueno, trabajo en equipo, empatía, tuve que conocerme mejor a mí mismo para saber qué cosas podría hacer, de tal forma que para poder desarrollar una organización, que es un concepto muy interesante, emocionalmente inteligente, hay que transformar el departamento de recursos humanos y todo el área como tal a una gestión del talento humano basada en competencias de inteligencia emocional, que lo que hace la inteligencia emocional es decir, no solo es gestión del talento humano, sino vamos a ir por el alto rendimiento. Porque sí, porque si usted agarra esto en un grupo de personas que no quieren avanzar, ni desarrollarse, ni ir hacia lugares más ambiciosos, vieran que no tiene mucho sentido. O sea, la inteligencia emocional se creó, estas cualidades, son esas cualidades las que tienen las personas que quieren alcanzar cosas ambiciosas. Pero entonces, ¿cómo hacer ese cambio? Bueno, pues es importante el liderazgo en la organización. El liderazgo, como me refiero, es la gente que está en la organización como gerencias, como tales, realmente tomar conciencia de la importancia de este tema y desarrollar programas no de corto plazo. Yo tengo 18 años de trabajar en esto y mis programas son de 1, 2 años, 3 años, trabajando con gerencias generales, equipos gerenciales primero, principalmente los equipos gerenciales primero, luego los equipos mandos medios y luego los colaboradores clave, hasta que creas una organización donde la gente tiene como un lenguaje común, ¿verdad? Un estándar de comportamiento.
pero sí tiene que venir por la parte, digamos, de la organización en su alta dirección. Gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo se sintieron? Sí. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos.